que en algún momento la hemos escuchado, la hemos leído. Está en Mateo 16. Miren esto que Jesús está compartiendo allí con su equipo de trabajo, sus discípulos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ustedes imagínense cómo Jesús iba compartiendo con ellos. Estas eran cosas que ellos todavía no sabían. Imagínense la cara de alguno de ellos, así como cuando Jesús les dijo: muchachos, yo voy a padecer terrible. ¿Cómo así, Señor? Sí, los ancianos me van a dar con toda, los escribas me van a caer, y cada uno meditando aquello que Jesús. Y ahí estaba Pedro. ¿Ahí estaba quién? Peter, el especial, ¿sí? Ahí estaba Pedro. Entonces el versículo 22 dice: entonces Pedro estaba digiriendo allí lo que Jesús estaba diciendo, pero entonces Pedro, tomándolo aparte: venga, Señor, aquí ni Judas ni Juan, ninguno de ellos que son como tan débiles, te dicen nada, pero Señor, tú me conoces que yo voy al pan y al vino. Más o menos esa fue la expresión de Pedro. Dice: tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Oye, Señor, permíteme, te voy a dar mi opinión. Esto es lo que yo opino. O sea, yo acabé de escucharte y todos te escuchamos aquí, todos se quedaron callados. Yo sí no me voy a quedar callado, Señor. Yo sí voy a decirte la verdad. Entonces comenzó, dice, a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. ¿Para qué te sometes a semejante cosa? Ten compasión de ti, le dice. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo así que vas a sufrir? ¿Cómo así que vas a dejar que te hagan daño? ¿Y cómo así que te van a matar? No, Señor. No, está emitiéndole su concepto, su opinión, el resultado del análisis que Pedro está haciendo. Frente a eso que Pedro le dice, miren la reacción de Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro. Cualquier amigo le dice: uy, parce, no había pensado en eso. Qué chévere tener un amigo así. Gracias por hacerme ver lo que yo no había visto. No, Jesús le dijo: Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pregunto, ¿estaba equivocado Pedro o no? Totalmente desfasado. Le estaba aconsejando a Jesús que no muriera, que eso para qué se dejaba matar. Y resulta que así nos pasa en muchas ocasiones, que enfrentamos cosas o vivimos situaciones y sencillamente terminamos queriendo aconsejarle a Dios, o terminamos caminando en nuestras propias opiniones. Entonces permítanme desarrollar un tema que titulo: más allá de la opinión propia. De eso vamos a hablar. Más allá de la opinión propia. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Estas son las palabras de Salomón. O sea, Pedro estaba siendo sabio
en su propia opinión. En su propia opinión estaba operando Pedro. Y quiero tomar esto después de haberles leído y compartido esa historia de Pedro con la que quería introducir todo el tema. Y lo primero que quiero subrayar es que necesitamos humildad y apertura al consejo. La mejor manera de combatir nuestras propias opiniones equivocadas es teniendo humildad. ¿Alguien sabe que le falta humildad? ¿Saben por qué? Porque se cierra, se niega a recibir consejo de otros. El mismo sabio dice: en la multitud de consejos que hay, sabiduría. Ahí está la sabiduría. Entonces, la recomendación o la enseñanza de Salomón es muy puntual. Él dice: no seas sabio en tu propia opinión. Permite que otros vengan e intercepten tu opinión y te hagan hacer una reingeniería en aquello que ya concluiste y sobre lo cual quizás vas a operar. Pero de repente cae un consejo sabio y entonces eso nos ayuda a hacer un replanteamiento. Pero por supuesto que los consejos, aperturarnos a ellos, consejos de personas que tienen mucha más experiencia que nosotros, consejos también de personas especialistas en algo. Hoy muy de madrugada hablamos con una persona que está enfrentando un diagnóstico muy delicado, casi que de muerte, pero lo acaban de, porque acabó de consultar a personas que realmente saben de la situación que está viviendo. Y nos decía: pastores, no me he muerto de puro milagro. Ah, bueno, ¿y qué te aconsejaron? Y viene el consejo, viene la formulación y viene el proceso para ver cómo se enfrenta pero con esa situación. Pero cuando no hay humildad y no se está abierto al consejo, la persona sencillamente solo mira la concepción, la opinión que tiene y por ahí se lanza. Y en la mayoría de ocasiones es donde cometemos los peores errores y donde somos más imprecisos a la hora de hacer algo. Lo siguiente que nos aconseja Salomón en ese versículo es lo valioso que es el temor y el respeto a Dios. Aprendí hace años que tener temor de Dios nunca significará tenerle miedo a Dios. Están los hijos que le tienen miedo al papá o a la mamá, pero están los hijos que tienen respeto al papá y a la mamá. Entonces, cuando se tiene respeto, cuando escuchan que el papá o la mamá llega, pues no corren a esconderse con miedo, sino que más bien se ponen felices porque llegó alguien con quien pueden hablar, expresar y aún comentar lo más complicado que haya pasado en casa. Y a Dios obviamente no se le tiene miedo. A Dios, nuestra relación con Él debe estar enmarcada en el temor y el respeto. Y temor y respeto tiene que ver con tener presente a Dios en todo aquello que nosotros hacemos. Cuando se le tiene presente, y por eso el señor Juan Wesley, uno de los grandes héroes de la iglesia, él decía: todo aquello que hagas, comiénzalo y termínalo con oración a Dios. ¿Sí? Al comenzar algo, si yo tengo en cuenta a Dios, un viaje, un negocio, una carrera, el inicio de un año, un emprendimiento, cuando yo hablo con Dios al comenzar algo, lo estoy respetando a Él, estoy teniéndolo en cuenta, y eso manifiesta y mide el temor que tengo a Dios. Al comenzar una relación de amistad,
etcétera, etcétera. Entonces, temer al Señor va ligado a ese respeto, y eso nunca nos hará daño. Mira, el temor de Dios es tan valioso que Salomón labora sobre eso, y un día dijo: muchachos, llegué a una conclusión. ¿Cuál, Salomón? Yo llegué a la conclusión que todo el que algún día quiera ser sabio debe tener conocimiento. ¿Dónde inicia la sabiduría? La sabiduría no comienza cuando uno tiene 11 años, o cuando tiene 18, o cuando se casa. La sabiduría comienza específicamente cuando alguien tiene temor de Dios. Dice, ese es el principio de la sabiduría. Si alguien camina por la vida sin importar lo que Dios diga o qué es aquello que ha dejado Dios establecido como principios, esa persona le falta sabiduría porque no tiene el temor de Dios. Pero cuando alguien tiene temor de Dios, ahí comenzó su verdadera carrera y su proyecto de grado de la gran sabiduría. Lo siguiente que yo puedo aprender de este versículo de Proverbios es confiar en la sabiduría de Dios. Está la sabiduría que Dios tiene para ser mi Dios, y está la sabiduría de la cual hablábamos hace unos segundos, que es la que Dios me da. Entonces, cuando yo confío en la sabiduría de Dios, recuerdo aquello que dijo Jeremías. Él dijo: señores, mis pensamientos y los deseos de mi corazón para con ustedes es de continuo hacerles el bien. Eso es lo que hay en el corazón de Dios. Y cuando yo conozco eso, entonces yo confío en eso. David lo expresaba, y creo que él se lo enseñó a Salomón, cuando David decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Estaba confiando plenamente en la gran sabiduría que Dios tiene, de la cual podemos depender totalmente. Pedro, que fue impreciso cuando le dijo a Jesús: Señor, ¿cómo te vas a morir? ¿Cómo? Es el Pedro que en una ocasión, cuando se hunde en la mar en medio de la tormenta, Jesús le extiende la mano y lo agarra y lo saca y evita que Pedro se muera. Entonces Dios nos invita a confiar en su sabiduría, porque ahí no hay pierde. En la sabiduría de Dios no hay margen de error. ¿Han escuchado ustedes esta expresión en casa? Ay, cuando nosotros viajamos y va manejando fulano, ay, yo me quedo dormida o dormido, porque tiene mucha confianza en la experiencia, en la prudencia, en la habilidad que la persona tiene para conducir. Bueno, cuando viajamos por la vida, en Dios podemos realmente estar tranquilos, porque Él sí que sabe. Imagínense que cuando Pedro fue aprendiendo, Jesús murió, resucitó, se fue al cielo. Pedro siguió predicando, y en una ocasión lo agarraron preso y le dijeron: Pedro, te vamos a matar. Y él decía: ¿pero en serio? Claro que sí. Y llegaron cualquier día y le anunciaron. Él vio las noticias por internet y habían matado ese día a un cristiano. Y dice que al pueblo le gustó, y a los gobernantes también le gustó que hubieran matado a ese cristiano. Y parece que cuando lo mataron, la gente gritaba: otro, otro. Entonces le notificaron a Pedro, le dijeron: bueno, Pedro, si puede, deje una carta o algo para la familia, para su esposa, para su suegra, deje una carta o algo, porque mañana te van a matar. Y Pedro sabía que lo iban a matar. Pero ustedes han leído ahí en Hechos de los Apóstoles que el ángel entró para rescatar a Pedro. Y la Biblia no dice así como que, y el ángel entró y Pedro estaba literalmente temblando del miedo. Se había comido todas las uñas, estaba desesperado, golpeaba las paredes, tenía ya casi torcidos los barrotes de la cárcel, de la rabia que tenía porque lo iban a matar. Pedro estaba en una crisis terrible. ¿Usted recuerda qué estaba haciendo Pedro cuando llegó el ángel? Estaba durmiendo, y el ángel vino y lo despertó. Si una persona que sabe que al siguiente día lo van a matar y está dormido, déjeme decirle que es porque tiene confianza en algo.
Seguro. Si hay gente que dice, no, yo compré el tiquete del bus para las 4 de la mañana y no dormí en toda la noche porque dije, ¿qué tal que no escuche la alarma? ¿Qué tal que...? Si eso le trasnocha, ahora imagínese que le diga, mañana mire a las 8 de la mañana lo pasan al papayo. Pues nadie duerme. Pero Pedro ya había aprendido a confiar en algo. Había aprendido a confiar en la sabiduría de Dios. Y en esa sabiduría Dios envió su ángel. Y dice que lo despertó. Cuando Pedro se levantó, las cadenas de sus manos se soltaron, las cadenas de los pies se soltaron, las puertas comenzaron a abrirse, incluyendo la puerta de la calle que daba hacia la calle de la ciudad, también se abrió, que era una puerta muy grande con muchos escoltas o guardias. Y cuando ya salió a la calle, Pedro decía, ay, tan bonito el sueño que estoy teniendo. Esto es un sueño. Yo me acuerdo que me dijeron ayer que me iban a matar. Eso es que estoy soñando que me salgo de la cárcel. Y cuando ya estaba en la calle, el ángel se fue y lo dejó ahí solo. Y Pedro dijo, chanfle. ¿Qué dijo? Chanfle. Esto no es un sueño, esto es verdad. Y comenzó a correr y llegó a la casa donde estaba la gente orando. Pedro había aprendido el secreto, a confiar en la sabiduría de Dios. Y por último, escúchame bien, estamos llamados a alejarnos de actitudes y de acciones dañinas. Una cosa es aptitud con P. Hay gente que es apta para muchas cosas. Apto para manejar, apto para comprar, apto para servir una mesa, tiene aptitud, estudió, se preparó, tiene experiencia y sabe, pero otra cosa es la actitud que le ponga a aquello que hace. Y Dios nos invita a que nosotros nos alejemos de actitudes y acciones dañinas. Por eso Salomón dice, apártate del mal. No necesitamos un diccionario en hebreo y en griego para cargarlo debajo del brazo o en una traducción en la Biblia para andarlo. No, uno sabe lo que es malo. Pero por supuesto que sí. Todavía a la edad que tenemos, con la cédula ya tan antigua que tenemos, ¿nos cuesta trabajo saber qué es odiar? Claro que no. Uno sabe que es que esa vieja me cae mal. Pero a ese me cae mal, ¿qué le agrego? Palabras, resentimiento, calumnio a esa persona, la difamo. Ahí está una actitud y dice, apártate del mal. ¿Acaso es que no nos damos cuenta cuando mentimos? Pero por supuesto que sí. Hay gente que todos los días en el trabajo, en la universidad, se le vara el bus, hay trancón, le llueve por allá porque todo el tiempo llegan tarde, pero le dicen, no, es que mi tía se enfermó. Ni siquiera tiene tía, porque es tan fácil mentir. Pero eso es malo. Y Salomón dice, cuando optas por esa actitud, estás montado en tu propia opinión. Voy a mentir y punto. Pero Dios dice que no mienta. Me importa, yo voy a mentir con tal de quedar bien y que me paguen. Está montado en su propia opinión y no es lo correcto. Por eso estamos aprendiendo que esto va más allá de la opinión propia. Esto es mucho más representativo. Entonces, el Señor nos llama, específicamente nos llama a alejarnos. Dice, apártate del mal. Es un llamado a rechazar comportamientos que puedan específicamente lastimar a otros. Hay gente que cuando habla son tan hirientes, te lastiman, y sus palabras son como ladrillos, son como punzadas y hacen daño. Y el Espíritu Santo dice a través de Salomón, no seas sabio en tu propia opinión, apártate del mal. Cuando yo digo, wow, yo no voy a mentir más,
no lo voy a hacer, me voy a apartar de eso. Ahí te saliste del carril de tu propia opinión y entraste en el carril de Dios. Y los resultados obviamente van a ser distintos. Me senté a escuchar una de las conferencistas que invitamos a un congreso. Recuerdo que hicimos un congreso muy puntual en Armenia, el año cuando hubo el terremoto. Y yo le dije a esta mujer que íbamos a ese congreso para llevar palabras de consuelo a la gente que habían perdido sus familias, otros habían perdido sus bienes. Y en el congreso hubo muchísima gente. Y recuerdo que aquella mujer compartió una conferencia y en ella contó su experiencia de cómo fue violada. Y contó muchas cosas, pero me llamó la atención esto. Ella dijo: mientras no perdoné a esa bestia, a ese hombre, desayuné, almorcé, me bañé, dormí, viajé con él todo el tiempo. El odio que sentía por él me lo hacía recordar todo el tiempo. Me sentaba a desayunar y me acordaba de esa bestia, y sentía su olor a trago, y sentía su barba en mi cara, y lo odiaba, hasta que un día reaccioné y comenzó a hablar con Dios y dijo: fui capaz de perdonarlo. Y cuando fui capaz de perdonarlo, a veces paso meses o años que ni me acuerdo lo que me pasó. Fue libre. Se salió de su propia opinión. Ella pensaba que tenía motivos para odiarlo porque le había hecho daño, pero esa era su propia opinión. Y al alejarse de esa actitud, de esa acción de pecado, la vida le cambió. Cuando ella fue capaz de perdonarlo, fue capaz de contar su testimonio. La invitaron a una ciudad de los Estados Unidos y la llevaron a la radio y contó su testimonio en la radio e invitó a la gente para la noche a la reunión que tenían. Dice: llegaron más de 750 mujeres que habían sido abusadas y que por su testimonio fueron libres. Mire qué impresionante. Cuando se salió de su propia opinión, entró en la bendición de Dios. Esto es mucho más. Esto significa más que la opinión propia. Es que así me enseñaron. Es que a mí me parece que es así. Bueno, Dios dice que es de esta manera. Más allá de la opinión propia. Él dice: no seas sabio en tu propia opinión. Desmovilicémonos. Hay una opinión mucho más saludable que la nuestra, la de Dios. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esto es lo que yo percibo: que Dios va a seguir formando en nosotros tan alta sabiduría que llegamos a un punto en la vida donde podemos extraer de su verdad las opiniones más sabias para nuestra vida y caminar en ellas. Oye, ¿tú por qué haces eso? ¿Tú por qué operas de esa manera? Porque lo aprendí de la palabra de Dios. Ahí ya no aparece tu sabiduría, es tu forma ya de manifestar tu vida en Dios, pero extraída de la verdad de Dios. Ya no es tu propia opinión, es aquello que Dios dice. Pablo era de esos que caminaban en su propia opinión. Pero Pablo, Saulo, ¿cómo va a matar a ese pobre cristiano? No me importa nada. Y anduvo matando cristianos. Pero un día se desmovilizó de su propia opinión y dijo: ay, qué pena con ustedes. Ahora sí lo entendí. ¿Cómo así, Pablo? Sí, ya llegué a la verdadera conclusión de vida. Ya no vivo yo. ¿Cómo así, Pablo? Sí, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, todas las rabias que me hacen pasar, las persecuciones que tengo, los enemigos que tengo, los desplantes que la gente me hace, los sufrimientos que vivo, las decepciones,
No hay problema, todo lo vivo en Cristo, que es mi fortaleza. Su opinión se desplazó y estableció la verdad de Dios en su vida. Eso es muy distinto. ¿Ustedes lo creen? Creo que Dios merece el mejor aplauso en esta buena mañana de domingo. Le agradecemos a Dios por hablarnos a través de su palabra.